estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Carolina. Qué rico. Bien, gracias a Dios. Bienvenidos. Sigan adelante. Hace rato que no nos saludábamos, pues. Claro, ¿no? Y genial que estén por aquí en el retiro, que estemos todos juntos compartiendo las alegrías de la vida y todo lo que Dios nos regala. Bueno, Padre Elkin, hermanito, ¿usted qué pues acá en el retiro? ¿Volviste? ¿Cómo es la experiencia de regresar al retiro? John Freddy, pues qué felicidad estar en este municipio tan lindo, tan maravilloso, donde estuve por 2 años viviendo mi experiencia como sacerdote, pero también como diácono antes, en una época muy linda y con los jóvenes y con la comunidad. Fue una experiencia genial y qué rico tener hoy también a Yolima con nosotros, Gracias, profesora padre. de la presentación allí en Río Negro. Gracias, para mí también es un gusto volverme a encontrar con estas personas tan queridas de mis afectos y muy contenta volviendo aquí al Retiro, un lugar tan hermoso de nuestro oriente antioqueño. ¿Qué has estado haciendo ahorita, Yolima, que hace días no hablábamos? Freddy, pues actualmente estoy en la presentación como licenciada en Ciencias Sociales, dando mis clases y formando, dándole un granito de arena a este mundo desde la parte de la educación. Y con este gran testimonio que a pesar de que soy licenciada en Ciencias Sociales, mi gran cercanía a Dios y al amor de Dios. Muy bien, maravilloso, y pues a mí me gustaría y quisiera pues que habláramos en este programa de un tema muy especial. Se habla de un Dios guerrero en el Antiguo Testamento. Y hay muchos interrogantes, hay muchas preguntas. La gente se inquieta, pero ¿por qué Dios guerrero allí, el Dios Yahvé de la historia antigua? ¿Y por qué ahora tenemos a un Dios tan lleno de amor, a un Dios tan lleno de misericordia? ¿Por qué ese cambio tan radical? ¿Y por qué se dan las cosas de esta manera y se transforma todo? ¿Por qué vemos tantas guerras? ¿Por qué vemos tantas situaciones difíciles? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermanito? Regalanos una aromática, por favor. No sé, yo Freddy, Usted es el que sabe que aquí son muy ricas. Usted bueno, que no, dijo sí, que aquí. la aromática que también es famosísima. Pues si me la recomiendan, yo también me la tomo. Elkin es el que sabe de eso, ¿cierto? Claro que sí, 3 aromáticas. 3, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Padre, pero sí podríamos nosotros decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios guerrero, casi que de una forma diferente al Dios que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Será que Dios ha tenido 2 facetas de vida? Lo que pasa es que a veces la gente lo ha tratado como de presentar como no sé, como que en el Antiguo Testamento Dios era más fastidiosito, pero en el Nuevo como que, ay no, este es ya más playzudito, pues más cercano a la gente. Eso es un tema, pues, Padre, que tiene tanto de largo y ancho y de verdad que eso también genera mucha confusión. Yo me atrevería a decir, pues, primero que estamos hablando es del mismo Dios. Lo que pasa es que son las percepciones nuestras como personas. Y yo también pienso que de pronto ese amor que Dios nos regala en el Nuevo Testamento surge porque conoce más al hombre y al acercarse a su obra y al conocerlo se da cuenta de que tantas debilidades que tenemos y tantas formas que busca Dios en su grandeza de acercarnos. Entonces es como yo, por ejemplo, como mamá, mientras más conozco a mi hijo, sus debilidades y sus fortalezas, más quiero amarlo y acercarme a él, porque es la única manera que tenemos para transformar un corazón o para transformar las personas, los seres humanos, el amor. Creo que no hay ninguna otra forma. claro, y pues John Freddy decía ahorita, es el mismo Dios, no estamos hablando aquí de dioses diferentes, es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy, el de siempre. Vea qué rico esta aromática y pues qué Es bueno. el que dijo que eran muy ricas, que cuando trabajó acá Muchas gracias, hermano. se mantenía aquí tomándosela. Claro, esta aromática que es hecha naturalmente y pues era uno de mis programas aquí después de muchas eucaristías y con muchos amigos. Veníamos aquí a compartir este momento y de conversar y de degustarnos esta delicia. Bueno, pero retomemos entonces allí lo que decíamos, Dios es el mismo, siempre. Dios por amor crea a la humanidad. Dios por amor pone al hombre sobre la tierra y le pone todo alrededor y le da libertad. Y en esa libertad es donde el hombre quizá ha actuado de una manera libertina y donde Dios ha tenido que ir
aprendiendo a conocer quizá A a su ese hijo. hombre a quien le dio, a esa creación, a quien le dio esa libertad. Porque le da esa libertad para actuar, para administrar, porque le dio el poder sobre todo lo que hay en la tierra. Así Y es, pues padre. ahí es donde quizá el hombre se ha ido perdiendo, ha ido desvaneciendo su fe, ha ido desvaneciendo su entrega a ese mismo Dios. Pero, padre, también hay que desmitificar pues que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios pues Castigador. guerrerista o castigador. No, pues si fuera un Dios castigador, porque entonces manifiesta el amor liberando al pueblo de Israel, los enruta, Les les abre el Mar camino. Rojo para que atraviesen. es decir, los orienta. Mire, hablemos de la persona de Moisés. Moisés era tartamudo. En la misma palabra, cuando se habla de él, dice es que yo soy corto de palabra. Y cuando habla con Dios, le dice es que no tenga miedo, su hermano va a hablar por usted. Pero cuando uno se acerca a los relatos bíblicos es muy interesante encontrarse con que llega un momento histórico en el que Aarón ya no habla más por Moisés, sino que es Moisés quien ya tiene la valentía de poner la cara en nombre de Dios por su pueblo y liberarlo. Ahí también se ve el milagro y es un milagro fruto del amor de Dios. Entonces sí es válido que nosotros estemos diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es guerrerista. Yo diría que el modelo que Dios propone en el Antiguo Testamento es de una pedagogía, es entendiendo primero que la Biblia no es un manual de santidad, sino que la Biblia es el testimonio fiel de toda una historia de salvación. Dios que crea al hombre, como usted lo acaba de mencionar. Dios que hace que el hombre se reconozca no solo una criatura, sino que sienta esa relación tan cercana con Dios y que decida libremente poder enrutarse con Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que dentro de ese libertinaje entonces tenemos la opción de elegir precisamente, y entonces hay unos que eligen el camino de Dios, hay otros que no, y eso lo seguimos viendo hoy. Y John Freddy, pues es que es tanto el amor que nos crea libres, porque el amor es también libertad, porque entonces si no Dios nos hubiese creado como un manualcito de actuar bien, y es tanto el infinito amor de Dios que nos crea libres para elegir, pero nos da esa ética y ese conocimiento de lo que está bien y lo que está mal para poder nosotros actuar. Pienso yo que ese amor que nos habla todo el Génesis, incluso se ve pues en la creación del hombre, y cómo a pesar de que en todo el proceso que nos habla el Génesis, donde los primeros pobladores, Adán y Eva, se equivocan y aún Dios muestra su amor por ellos, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que cada acto genera una consecuencia, y eso de pronto es lo que la gente hoy no ha entendido. La gente cree que el hecho de que Dios sea misericordioso, me perdonan el término, es bobo. Ajá. Y Dios bobo no es. Es decir, exacto. cada acto genera una consecuencia. Dependiendo mi acto será la consecuencia, o positiva o negativa, ¿cierto? Y eso le da sentido a nuestras vidas. Exactamente, entonces lo que hay que mirar aquí es cada acontecimiento, cada situación, cada momento de la historia, por qué ha sucedido. Hay que ir como a cada instante, a cada actuación del hombre, de la historia, del pueblo, y vemos a este Dios luchando siempre por sacar al hombre adelante, por llevarlo siempre hacia ese regalo, hacia esos regalos, hacia ese camino de salvación. Y pues se ha tenido que valer de muchas circunstancias y de muchas cosas para defenderlo, para... Es que es el Dios que lucha por su pueblo. Exacto, y la promesa que le hace a Abraham, pues es una promesa inmensa. Te llevaré a un pueblo que emana leche y miel, a una tierra, te daré una descendencia tan grande como las estrellas, tan abundante como las arenas del mar. Entonces es promesa que se hace realidad, promesa que se hace vida. Todo lo que le tocó a él y todo lo que le tocó luchar para sacar al pueblo de la esclavitud en tantos momentos, el pueblo que salía de su tierra, que era exiliado, que era llevado a otras circunstancias, y Dios luchando por su pueblo, Dios con ese amor inmenso, luchando inmensamente por salvar a su pueblo, por salvar a sus elegidos, y nosotros tenemos que sentirnos elegidos. De pronto, lo que se decía ahorita también, sí, puede haber personas que califiquen y señalen y juzguen, porque somos muy dados a señalar Claro. muchas actuaciones y muchas cosas sin saber ir a la historia, sin saber ir a los acontecimientos. Sin mirar el contexto. Y si conocer Sí. el pasado, es que
todos desde la creación de nuestro universo tenemos un pasado y todos hacemos historia con eso que vivimos, ¿cierto? Porque es precisamente, la historia es un diálogo constante entre el pasado y el presente. Entonces, como dice John Freddy, todo lo que vivimos ahora también es de lo que pasó, ¿cierto? Entonces es el resultado. Pero yo pienso que hablar de un Dios castigador o malo, no. Eso es un error. Es un error, porque realmente siempre hay ese tono de amor en todos los acontecimientos y las actuaciones de Dios hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos querido encasillar a Dios desde nuestra lógica y se nos olvida que la lógica de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros lo que sentimos malo desde lo humano, desde Dios es lo mejor que nos puede estar pasando, porque dentro de su pedagogía precisamente nos está fortaleciendo, nos está enseñando, nos está cautivando. Para Moisés era un reto tener que hablar, sin embargo, para Dios era un proyecto de superación, de liberación del pueblo, de orientación, de restauración inclusive. Miren que, por ejemplo, la gente habla del diluvio, y entonces, no, es que Dios mandó Bravo, el diluvio, enojado, sí. pero también es la opción de purificación, es la opción de restauración precisamente, y lo hace desde otra forma. Pero si Dios hubiese querido extinguir a todo mundo, pues no hubiese dejado la familia de Noé para que restaurara todo esto. Conocía el corazón de Noé, porque realmente Dios es el único que conoce nuestras intenciones y nuestro corazón. Exactamente. Le da esa oportunidad a Noé. Y yo pienso, pues aquí en este momento también, cuando uno de los discípulos le decían a Jesús, pedimos que venga fuego sobre ellos. O sea, nosotros somos muy amarillistas, somos muy de pedir que haya venganza, quizás somos más guerreros y más violentos nosotros, claro, que a este Dios que queremos hacer ver de esa manera. Es verdad, Él luchó, Él ha luchado, Él ha insistido y sigue tratando de llevarnos a Él, Nos a la conquista. salvación. Pero pedimos nosotros muchas veces muchas cosas que no debieran ser. La venganza humana, que es tan dolorosa, tan triste, el dolor que causamos o que se causan personas, que nos causamos a nosotros mismos. Y bueno, y muchas veces también nosotros hemos vivido experiencias muy difíciles. Por ejemplo, Yolima, tú has vivido experiencias o viviste la experiencia con tu padre que te llevó a... Ese testimonio te lleva a una conversión, a un encontrarte con un Dios que es amor. Yo les cuento un poquito de esa experiencia. Pues toda mi vida, mi juventud, estuve No pues tan vieja. muy alejada de todo el tema espiritual y de la cercanía con Dios. ¿Por qué? Por el mismo mundo, lo que ofrece, pues como el diario vivir, la tecnología, tantas cosas me hicieron darle como la espalda a Dios. Pero entonces ahí es donde experimento el gran amor de Dios, como uno muchas veces no entiende cómo actúa Dios, pero fuera horrible entenderlo, ¿cierto? Claro que sí. Dios es supremamente sabio para saber cómo hace que un corazón se acerque a Él. Entonces, en toda mi teoría evolucionista, mi formación como licenciada en Ciencias Sociales y todo lo vivido, me hace no sentirlo como centro de mi vida, sino como la opción de los más rezanderos, de toda la parte que quizás la juventud hoy en día tanto tedio siente. Y como por medio de la enfermedad de mi papá, que mi papá es el hombre de mayor admiración que puedo sentir, porque fue un hombre, para mí fue un hombre de Dios, un hombre intachable, o sea, un ya hombre murió. humano. Sí, mi papá ya murió va a ser 2 años. Nunca tuvo un malo ejemplo para sus hijos, un hombre de la casa, no tomó, no fue, pues creo que el mejor significado para mi papá es que era un hombre de Dios. Y cómo por medio de una enfermedad tan devastadora, que incluso me hace reflexionar, pero ¿por qué si mi papá fue tan bueno, Dios le manda una enfermedad tan dura? De dejarlo pues postrado en una cama y toda su parte motora muerta. Entonces ahí empieza un conflicto, como ser humano que soy, no, esto no es justo, es que Dios, ¿por qué hace eso? Entonces empiezo a descubrir en toda la enfermedad de mi papá cómo Dios tiene un plan perfecto y cómo por medio de la enfermedad mis hermanos, que somos 9, una familia muy grande de estas antioqueñas, del Tenían municipio televisión en esa época, ¿cierto? de La Chapa, en el municipio
municipio del Carmen de Viboral, cómo esa enfermedad empieza a acercar a esos 9 hijos, acercarnos. Y tengo un hermano que hacía por ahí 7 años no lo veíamos, y a raíz de la enfermedad de mi papá se acerca a la casa, comienzan a surgir muchas cosas, y cómo esos cuestionamientos internos me hacen conocer a Dios. Dios me pone en un momento de la vida de mi papá que me pone a ser su amiga, su colaboradora, atenderlo, amarlo, quererlo, protegerlo, y cómo Dios pone todas las formas, las personas para darme la fortaleza para poder asistir a mi papá. Y es en un retiro espiritual donde le pido a Dios, ni sé por qué, la fe y el amor de mi corazón que estaban ausentes, y Dios es tan sabio y tan fuerte que me lo pasa hasta por los sentidos. Después de que yo no creía en un Dios, siempre hablaba de una teoría evolucionista, que el ser humano era el centro, y Dios pues por fuera de él, y me lo pasa por los sentidos porque siento pues la presencia del Espíritu Santo, y toda mi forma de actuar y de ver la vida cambia de la noche a la mañana. Puedo entonces entregarme más a mi familia, conocer más de ellos, de mis hijos, restaurar mi hogar. Pues pienso que esto solo es como comprenderle quienes hemos conocido a Dios, pero yo pienso que es el amor tan grande de Dios, a pesar de un ser humano tan equivocado, a pesar de un ser humano que comete tantos errores, cómo lo puede amar tanto y cómo le puede dar una oportunidad para que restaure su vida. Y ese tipo de restauración no se encuentra en ninguna otra parte, porque yo fui a muchas terapias psicológicas, bueno, mucho estudio, mucha preparación, pero lo que Dios a mí me dio nadie me lo arrebata, porque es amor, y es desde de lo espiritual y lo profundo del ser. Entonces creo que... Pasa, se cambia la óptica, ¿no? Todo cambia cuando todo esto lo miramos desde el velo de la fe, y es un proceso. Mire que usted al inicio no lo entendió, y yo creo que todos nosotros tenemos una historia para contar similar, donde a todos nos duele, y al inicio uno le arma la pataleta a Dios, y uno dice, pero ¿por qué, Señor? Sin embargo, volvemos a lo mismo, su pedagogía es todo un proceso que nos va a llevar a una concientización. Por eso no hay que hablar tanto del Dios que castiga. Todo acto es una bendición de Dios, aunque a usted y a mí no nos parezca. Claro, se vale de muchas cosas para hacernos ver su amor y su misericordia, como lo ha hecho contigo, con John Freddy también, que vivió la experiencia en el seminario y pues que lo ha tenido que dejar para estar con su madre, dedicarse a trabajar para sustentar allí el hogar de alguna manera, y con la enfermedad de tu mamá también se vislumbra o se ve allí el Espíritu Santo manifestado o manifiesto, como lo hizo en el Antiguo Testamento, como lo hace en el Nuevo Testamento. Haciendo camino. El Espíritu Santo siempre ha estado actuando allí, y seguro que el pueblo de Israel y todos los pueblos de toda la historia lo han visto, lo han sentido, lo han percibido, pero yo creo que viviendo estas experiencias de esta manera es como nosotros sentimos fuerte la presencia de Dios. Si Él fuera todo dulzurita, si Él fuera todo sedita, yo creo que pues las cosas quizá pudieran estar más complicadas todavía. Lo que pasa es que Dios nos fortalece en el camino. Y mire, padre, la nobleza, pues les quiero como contar, en medio del hecho de la enfermedad de mi papá dijo algo muy sabio, y yo pienso que eso es también el amor de Dios. Mi papá dijo, gracias a Dios no tengo riquezas, la única herencia, y me voy tranquilo, es porque mis 9 hijos son buenos. Entonces, miren, pues yo veo ahí como la grandeza de Dios. Dios, la riqueza más grande quizás es sentir que nosotros actuamos bien, que un hijo quiera cambiar de vida, y eso solo se experimenta en un corazón de un padre que ama. Claro que sí. Y lo más bonito, yo estaba en retiros espirituales o ejercicios espirituales de caballeros en San Rafael, ayer y antier, y fue una experiencia muy linda, basado desde la Sagrada Escritura, que en el libro de San Pablo a los Efesios, la vida nueva en Cristo. Gracias, Dios lo bendiga. Muy querido, en otra ocasión. Despuésito, muchas gracias. Entonces les hablaba allí del libro de los Efesios, de San Pablo a los Efesios, la vida nueva en Cristo. Cómo Él nos invita a renovarnos, cómo Él nos invita a transformarnos, cómo Él nos invita a cambiar de actitud, a dejar el hombre viejo
y convertirnos en el hombre nuevo. Y es la existencia de Él en todas las épocas. Y también retomaba allí en la Sagrada Escritura, o tomaba el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico, donde encontramos esa insistencia de Dios. Y les decía yo les levantaba la Biblia allí y les decía, aquí está la historia de la salvación, aquí está el libro de la vida, vamos a ese libro, si queremos encontrar respuestas, allí las vamos a encontrar. Y yo creo que hay que ir profundamente a cada libro, a cada historia, a cada acontecimiento, y hacer exégesis completa sobre ellas, porque no es sencillamente leerlo y quedarnos con una simple idea allí vaga, sino ir profundamente a él y hacer exégesis profunda, hacer un estudio verdaderamente como debe ser. A veces la Biblia se lee rápidamente, así, someramente. Hay gente que le dice a uno, el libro del Apocalipsis lo lee uno y se enloquece. No, lo que pasa es que hay que saberlo interpretar, lo que pasa es que hay que hacer un grupo bíblico, hay que hacerlo con varias personas. Que estudiar, padre, es que la Biblia también es un manual que se debe asumir desde la ciencia de la fe. Y cuando uno habla de manual es precisamente porque para nosotros la Biblia es como las instrucciones. Quitémosle el cómo, son las instrucciones de nuestra vida, lo que nos enseña a vivir mejor, lo que nos da posibilidad de fortalecernos mucho. Mire que en todo este recorrido, padre, yo lo escucho hablar y se me vienen a la cabeza varias expresiones. La primera es entender que Dios durante toda época está teniendo unas actitudes específicas, donde nos quiere conquistar, donde nos quiere recordar que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos. Lo que pasa es que nosotros somos empecinados en hacer cosas que no nos convienen. Sin embargo, Dios nos está mostrando la ruta clara. Mire, el Antiguo Testamento nos da el vuelco al Nuevo. ¿Y qué hizo en el Nuevo? Por amor entrega a su Hijo. Entonces ya en el Nuevo estamos reflexionando más sobre el amor de su Hijo y la misericordia de Dios reflejada en su Hijo. Pero es que en el Antiguo Testamento también les dio el maná. O sea, no los dejó morir de hambre, los enrutó. Es decir, siempre Dios ha estado ahí. Dios que ha estado conquistando cada pedacito de corazón de cada persona. Lo que pasa es que somos muy ciegos, padre. Y la misma Escritura dice, Él quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad y que todos nos salvemos. Lo mismo lo dice ahí en la palabra. La charla está muy buena, pero yo ya me tengo que ir, entonces no, simplemente gracias por este rato. Siempre John Freddy con esas ganas de irse, porque se va a ir. Yo no tengo ganas de irme, menos de este pueblo tan bello. Padre, yo soy un hombre muy ocupado. Y pues qué rico tener a Yolima hoy con nosotros, esta experiencia con todos y este recomenzar con esta nueva experiencia, pues creo que para ustedes, para todos es genial. Y espero que nos podamos ver en muchos momentos. ¿Cuál es tu conclusión, así rápidamente, de ese Dios que llevas en tu corazón? Dios en el corazón es ese Dios que es amor. Y cuando hablamos del amor, el amor todo lo puede. Y eso es lo que necesita este mundo, amor. El Dios cercano, el Dios comprensivo, el Dios guía, que yo lo evidencio desde el Antiguo Testamento, haciendo todo ese recorrido rápido hacia el Nuevo y permaneciendo hoy con nosotros, Padre. Es que mire, cuando estamos hablando de que libera al pueblo, hoy nos sigue liberando. Nos va a visitar el Papa Francisco. Maravilloso, y ahí vamos a sentir la fuerza del Espíritu Santo a través de un hombre llamado y elegido. Así me siento yo, ahí siento la presencia de Dios en mi vida. Y habrá oportunidad, y muchos conocen de toda esta vocación, de todo este llamado y de todo este regalo de Dios. Y agradecerles por este ratico que me regalaron, porque me encantan estas charlas donde está Dios, donde está el hombre, donde están esos interrogantes que tenemos. Les agradezco mucho ese Y ratito. con este fresquito que se va sintiendo, es el Espíritu Santo. Ahí, pero padre, le va a tocar invitar a otra aromática. Estaba rica, No, ¿verdad? estaba muy buena. Estos son cosas que se han ido perdiendo mucho, porque nosotros normalmente nos dedicamos ya a otras cosas, y qué bueno retomar las conversas, las charlas, el encuentro, para hablar de lo que verdaderamente es trascendente. Y vea, ningún con una WhatsApp aromática. nos interrumpió. Salud por eso. Salud. Chao pues.